Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Ok, tenemos un comentario de Juan Carlos Osorio Murillo. Juan Carlos Osorio Murillo dice: hola amigo, llevo unos cuantos videos tuyos y me han encantado. Tengo una cuestión con un perro que adopté. Este perro siempre había vivido en un apartamento, casi nunca había convivido con otros perros y siempre fue muy mimado y muy consentido. Cuando lo adoptamos lo llevamos a vivir a un campo y al principio era muy agresivo con nosotros, pero ya se le pasó un poco. Pero resulta que ahora es muy agresivo con las personas que llegan a mi casa. Ha mordido a 5 personas y también es muy agresivo con otros perros que pasan por nuestro campo. Tengo mucho miedo de que por ponerse de agresivo con otros perros más grandes, ya que es un perrito pequeño, lo lastimen o que lastime a otra persona. ¿Qué puedo hacer para controlar este comportamiento agresivo? Ok, este es el comentario de Juan Carlos. Le respondí a Juan Carlos preguntándole lo siguiente: ¿cuál es la posición de este perrito en la casa? ¿Lo tiene para guardianía, para compañía, para pastoreo? ¿Para qué lo ocupan? ¿Para qué fue adoptado el perrito? ¿Fue adoptado para cierto trabajo, para desarrollar algo, para hacer algo en la casa? Esa era la pregunta. Entonces, Juan Carlos Osorio Murillo me respondió: lo tenemos solo para compañía. Ok, entonces esto es bastante importante, bastante interesante, bastante crítico lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque es un perrito que es agresivo y que se tornó agresivo desde el momento en que lo adoptaron, según el comentario de Juan Carlos. Ok, um, el que se muestre agresivo después de haber sido un perro mimado y consentido, como lo menciona Juan Carlos en su comentario, es simplemente una reacción de que no sabe qué es lo que está haciendo o qué es lo que hizo mal para empezar, para que fuera adoptado, para que fuera dado en otras manos, en otra familia. Primero que nada, no sabe lo que hizo mal. Segundo, no sabe cuál es su rol en esta nueva familia. Entonces, por haber sido mimado y consentido todo el tiempo y ahora de repente su vida cambia de un ratito a otro, tiene que reaccionar. No está manteniendo pensamientos pasados de, yo vivía bien y ahora vivo acá y no sé cómo voy a estar, por eso muerdo a todo el mundo. No, está simplemente reaccionando y está reaccionando con miedo. Y por el miedo se torna agresivo, porque es la manera en que se va a proteger, porque no sabe, hasta este momento no sabe ni nadie le ha explicado cuál va a ser su rol dentro de la nueva manada en donde está viviendo. En la manada anterior, por haber sido mimado y consentido, posiblemente era hasta líder en la manada anterior o familia. Cuando vivía con la otra familia, cuando vivía con la otra persona o personas, posiblemente era hasta un líder porque era mimado y consentido. Pero ahora llega a una nueva familia, a una nueva manada para él, y no se le ha dicho cuál va a ser su rol. Y te digo, no se le ha dicho porque desde el momento en que se está tornando agresivo es porque no sabe. No sabe qué es su papel dentro de esta nueva familia o manada. Entonces, Juan Carlos Osorio Murillo, el trabajo de ustedes ahorita es empezarle a enseñar cuál va a ser su papel, cuál va a ser su rol, cuál va a ser su trabajo. Me mencionas que es solo para compañía, no hay necesidad de que proteja la casa, no hay necesidad de que sea agresivo, no hay necesidad de que pelee por comida, no hay necesidad de que pelee con otros perros, no hay necesidad de todo eso. Entonces, tenés que enseñarle, tienen todos dentro de la casa que enseñarle cuál va a ser su papel ahí. Una vez le des un trabajo a este perrito, todo va a cambiar. El hecho de que sea un perro de compañía no significa que no vaya a hacer nada. Todos los perros necesitan hacer algo, necesitan sentirse útiles, necesitan sentir que forman parte como los humanos. Necesitamos formar parte de una sociedad, de una amistad, de un grupo, de lo que sea. Necesitamos creer en algo. Lo mismo los perros necesitan formar parte de un círculo, de un grupo, de una manada.
principalmente, de un líder. Necesitan de un líder. Entonces, el problema, como siempre, no es del perro. El problema siempre viene siendo de los humanos. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer ahorita? Primero que nada, empezar a caminar este perro. Así vivas en el campo, así vivas en la ciudad, así vivas en Inglaterra, Europa, mencionalo, lo que sea. Tienes que empezar a caminar conforme a la caminata estructurada que está en mis otros videos. Tienes que empezar a caminar conforme a la caminata estructurada que está en este video. Tienes que empezar a caminar así a tu perro. Y tienes que darle ejercicio, que durante ese ejercicio se crea ese vínculo, ese lazo entre el líder y el seguidor, entre el humano y el perro. Se crea ese lazo. Una vez que crees ese lazo, ya le estás dando una orientación al perro, ya le estás diciendo, ok, porque en estos momentos, un paréntesis ahí, en estos momentos tu perro no sabe si es el seguidor, tu perro no sabe si es el líder, tu perro no sabe si es el defensor de la casa, el defensor del planeta, el defensor de... No tiene claro el concepto. Entonces, con empezar a caminarlo, vas a empezar a definir quién es el líder de la manada, ¿ok? Y qué es lo que él tiene que hacer en esta nueva manada. Porque suponete esto así. Una manada de leones adopta a un nuevo león, pero no le dicen qué va a hacer. Nunca le enseñan qué hacer. Y nunca le ha sido enseñado cómo este león va a reaccionar. Confundido. Lo mismo está tu perrito. Está confundido y está reaccionando de esta manera. Está reaccionando agresivo por eso. Porque está confundido. Porque nadie le ha dicho qué es lo que va a hacer. Entonces volvamos al tema. Vas a empezar a caminar a tu perrito. Vas a empezarlo a caminar con... Si está joven, en buen estado de salud, caminarlo 30-45 minutos. Boom, 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 boom. Con estructura. No lo dejas ir adelante. Con eso ya le estás diciendo, yo estoy a cargo, yo soy el líder, me vas a seguir. Y con eso ya le estás quitando el peso que lleva encima y le estás dando un lugar en la manada. Le estás diciendo, vas a ser el seguidor en la manada. Y eso es, pero fuerte, eso es fuerte en la mente de tu perro. Es bastante fuerte. Eso le va a ayudar a cambiar mucho la forma de ser. Bastante. Una vez que lo hayas caminado, una vez que le hayas dado una guía, una vez que le hayas demostrado, ok, cuál va a ser su papel y qué es lo que tiene que hacer dentro de la manada, seguir, que todo lo que se te diga vas a hacerlo, ya eso ya es el inicio y una gran fundación, una gran base para empezar a cambiar el comportamiento. Con eso vas a cambiar ya bastante el comportamiento. Ahora vamos a sellar con broche de oro. Le vas a dar un trabajo. Le vas a dar un trabajo a tu perrito. ¿Qué puede ser un trabajo para un perrito que es de compañía? ¿Qué puede ser un trabajo? Puedes ponerle ya sea un backpack o una mochila para perros durante las caminatas. No por mucho tiempo, 10-15 minutos que lo use. Podés, como su trabajo dentro de la casa. No, ya que no lo querés para guardianía, que cuide y que ataque y que ladre y esto, de aquello, lo otro. Como su trabajo simplemente es seguir tus órdenes. Su trabajo será que cuando estés frente a él y digas que venga, que vaya, que digas que haga, que esto, todo eso lo logras después de la caminata. Todo eso se logra después de una buena caminata. ¿Ok? Entonces, como sugerencia, nuestros perros son pequeños, tienen caminatas largas, pero no necesitamos que sean agresivos, no necesitamos que ladren, no necesitamos que muerdan, no necesitamos muchas cosas de esas. Entonces su trabajo se va a oír un poquito así rudo para algunas personas, pero su trabajo es hacer lo que nosotros digamos. Sencillo. Su trabajo es, si nosotros estamos viendo televisión y queremos que esté ahí, lo llamamos, se sube y ahí se queda, o lo subimos y se queda ahí. Ese es su trabajo. En pocas palabras sería como complacerte. ¿Qué es lo que el líder quiere? Entonces, una vez que le cambies eso, que le des un rol, que le des un papel dentro de la manada, que le des un trabajo a tu perro, que cuando lo sacas a caminar, pueda que vas caminando con él, con su correa, le pones un backpack o una mochila y ya lo llevas, puedes ponerle hasta
celular dentro de la mochila, por decirte algo, ese es su trabajo. Ya tiene un trabajo, ya tiene algo, algo que hacer, ya tiene algo que lo define dentro de la manada. Eso, que le des un trabajo y que le diga, que le definas quién es el líder, quién es el seguidor, quién es el humano, quién es el perro, que le definas esto, le va a comenzar a cambiar todo este comportamiento paso a paso, paso a paso, paso a paso, hasta que se lo cambias completamente. Sencillo, es sencillo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Es un poquito confuso porque lo tomamos personal. Lo tomamos personal, decimos, pero si yo lo rescaté, pero si yo le estoy dando una mejor vida, pero si yo le estoy dando esto, aquello, lo otro, lo estoy ayudando, ¿por qué se torna agresivo con nosotros? ¿Por qué quiere mordernos? ¿Por qué muerde a todo el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo tomamos personal y creemos que el perro lo está haciendo para molestarnos a nosotros. No, para nada. No lo está haciendo por eso. Lo está haciendo porque está reaccionando, porque está confundido, porque no sabe qué tiene que hacer dentro de la nueva manada donde vive. ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es su rol ahora dentro de la nueva manada donde vive? Entonces, con hacer esto, le vas a definir, le vas a decir, sin decirle una sola palabra, le vas a decir cuál es su papel y qué es lo que tiene que hacer dentro de la manada y que no necesita ser agresivo, no necesita ser mordelón, no necesita corretear a nadie que llegue a la casa, no necesita nada de eso. Conforme vayas dándole indicaciones de qué es lo que quieres que haga, con solo agarrar a tu perro, déjame ver acá, con solo agarrar a tu perro, ponerlo en tu lap o en tus piernas o lo que sea y tenerlo ahí, ok, good, perfecto, ahí, simple y sencillo. Con solo hacer esto, le estás diciendo que eso es lo que quieres que haga, le estás dando una orden y ni siquiera le estás haciendo fuerte o bastante firme, simplemente esta es la orden, que estés aquí. Con hacer eso, empiezas a ganar terreno. Entonces, cuando personas llegan a la casa, puedes darle una corrección a que no ladre, a que no vaya atrás de esta persona y poco a poco vaya entendiendo de que no tiene que ladrarle, no tiene que morder a esta persona porque vos estás a cargo, porque vos estás ahí para proteger, para hacer todo lo de la casa. Vos sos el que manda, vos sos el que lidera la casa. ¿Por qué? Por haber ganado terreno con llamar a tu perro que se quede aquí por acá, con decirle a tu perro que se siente en una esquina y que se quede ahí mientras vas a traer algo. Con hacer eso, estás ganando terreno en el liderazgo y estás cambiando completamente todo este comportamiento agresivo que está teniendo. Sí, sencillo, así de sencillo. Ahora bien, la clave de todo esto, mientras le das una orden a tu perro, mientras le pedís que se quede ahí, hazlo con paciencia, mucha paciencia, respira, que tu perro puede escuchar los latidos de tu corazón, puede escuchar tu respiración. Si tu respiración está agitada, no te va a hacer caso. Si tu respiración está demasiado tensa, no te va a hacer caso. Por eso te digo, cuando estás viendo televisión, que uno está completamente en la pantalla, completamente, no te das cuenta, entonces venís, llamas a tu perro y lo sentas aquí, tu respiración está a un nivel medio, tu energía está a un nivel medio, entonces por eso es que te hace caso, se queda. Por eso te doy ese ejemplo, primero que nada, porque se queda, porque te encuentra como un líder completamente relajado, con una energía y respiración palpitar a nivel medio. Entonces te encuentras relajado. Una persona relajada para un perro significa una persona que sabe lo que quiere, sabe lo que está haciendo. Entonces, por el consiguiente, va a obedecer. Por eso. Entonces, empezás a practicar estos ejercicios. Caminata estructurada. Practicar a darle órdenes. Practicar a cuando le vas a dar de comer si grita mucho. Esperas con la comida ahí. Esperas, tenés el tazón de comida acá. Esperas, está gritando mucho. Y hasta que se quede completamente callado, le das la comida. Todas esas órdenes, poquito a poco, van ganando terreno en el aspecto del liderazgo, y con que ganes ese terreno, boom, suficiente. Comienza a cambiar toda esta agresión de él hacia los demás, que no me gusta llamarlo agresión, más bien sería una reacción, que es lo que está teniendo. ¿Ok? Juan Carlos Osorio Murillo, espero esto responda a tu pregunta, y cualquier otra duda, por favor, me la dejas en los comentarios y con muchísimo gusto yo te contesto, ¿ok? Hasta la próxima, gracias.